We're taught that 1 + 1 = 2. Simple, right? But today's world isn't simple. So, what happens if we look at it from a new angle? Could we make something greater? If we bring together human ingenuity, passion, and experience with the latest technology, we start to make something more. Something we can see in people's lives and feel in the world around them. Building trust for today and tomorrow. And that's the thing. We all know the math. But we need a new way to put it together. Which means we don't just find answers. We never stop looking for them. A passionate community of solvers, coming together in unexpected ways, creating new solutions for a new day. That's the new equation. Buenas, buenas. Qué bueno tenerlos con nosotros. Agradecidísimos por esta gran oportunidad que vamos a tener todos de aprender en esta segunda charla de PwC Interaméricas Business Week. El tema de hoy, negocios sustentables, riesgos y oportunidades con destacados expertos que ustedes no se pueden perder. Así que muy agradecidos y los felicito por estar esta mañana con nosotros. Soy Glenda Omaña, periodista internacional. Si te perdiste la charla de ayer sobre ciberseguridad, que estuvo buenísima, no se preocupen porque aquí mismo ustedes pueden seguirla. Bueno, y el tema de hoy, ¿cómo hacer los negocios sustentables? ¿Cuáles son los riesgos, pero también esas oportunidades? Claro, los modelos de negocios sustentables están cambiando muchísimo a lo que es lo tradicional y ustedes lo están viviendo. Ese cambio a veces es bastante difícil. Aspectos como la rentabilidad, el medio ambiente, las personas y cómo concretar realmente una propuesta de valor en este momento con estos cambios globales, los cuales han sido acelerados por la pandemia. Así que vamos a ver, por ejemplo, temas como el cambio climático, algo que estamos viviendo todos a flor de piel, y esa escasez de lo que son las materias primas, el crecimiento de la población. Esto representa también un riesgo para las empresas que deben prepararse para eso. Estamos aquí. Y bueno, será una discusión enriquecedora en la cual todos ustedes escuchen desde ya, todos ustedes van a poder enviarnos sus preguntas en el chat. Ya les vamos a explicar un poquito y presentarles a nuestros expertos de hoy. Primero que nada, le doy la bienvenida a William Mengíbar. Él es socio de aseguramiento de PwC Costa Rica, líder de sostenibilidad y cambio climático de la región de Centroamérica y República Dominicana. William también es contador público autorizado de Costa Rica y en El Salvador. Tiene más de 20 años de experiencia en auditoría, además de servicios de aseguramiento, evaluación de control interno y reportes financieros. Ha trabajado para grupos relevantes de la región, así como multinacionales en sectores como consumo, distribución, financiero regulado y no regulado y centros de servicios compartidos. William, es un gusto darte la bienvenida. Adelante. Gracias, Glenda. Buenos días a todos. Es un gusto que nos acompañen esta mañana para conversar de este tema tan relevante y que ciertamente es complejo. Vamos a presentar unas cuantos slides para conversar de este tema y comenzamos hablando de ESG. ESG es un concepto general que se utiliza para abordar los problemas ambientales, sociales y de gobernanza que afectan la actividad económica hoy día. Y eso define los tres pilares que forman este acrónimo, ¿no? Implementar estos tres pilares
significa moverse de la forma usual de hacer negocios hacia una filosofía con más significado, donde las compañías son algo más que una unidad que genera riqueza para los accionistas. Y el propósito de estas empresas es también colaborar con todas las partes interesadas o stakeholders en la creación de valor compartido y sostenido. Ahora bien, aquí se introduce un concepto que es el valor compartido. Y aquí les dejo un dato interesante. En 2011, Harvard Business Review publicó un artículo que se llamó La creación de valor, escrito por Michael Porter y Mark Kramer. Este artículo acerca de la creación de valor, pues cuestiona o reta el modelo capitalista que hasta ahora se venía teniendo. Y ha sido como un artículo múltiples veces premiado o citado. Este desató un movimiento global para redefinir el papel de las empresas en la sociedad en torno a una idea simple pero muy poderosa, y es que el éxito de la empresa y el progreso social son interdependientes. Este mismo concepto pues lo ha venido impulsando fuertemente el Foro Económico Mundial, de que nosotros somos colaboradores en PwC. Y pues en este sentido, ESG se trata de incorporar la creación de valor en el propósito de la organización, el corazón de la organización, como parte de la estrategia de gestión de negocios para favorecer a las personas, las comunidades, pero al mismo tiempo ofrecer valor financiero para la empresa. Ahora, ¿por qué ESG es estratégicamente importante para las compañías? Pues bien, actualmente, como bien lo decía Glenda, enfrentamos muchos desafíos globales que representan sistemas de presión sobre las organizaciones y sobre la sociedad y la humanidad en general. En pantalla pueden ver algunos de ellos. Es un resumen comprensivo de estos. Pues en principio el cambio climático quizás en particular ha sido identificado como uno de los temas con más conexiones con los otros elementos de ESG, que como decía, social y de gobernanza, debido a la urgencia y criticidad del tema. El compromiso que asumimos y asumieron muchos gobiernos del planeta cuando se suscribió el Acuerdo de París en el 2015, nos ha puesto un deadline o una fecha límite para conseguir bajar las emisiones de gases de efecto invernadero y mantener el calentamiento global al 1.5 grados centígrados para el 2030, que esa es la meta, y que no supere los 2 grados centígrados para el 2050. Y esto es medido a partir de la temperatura media de la era preindustrial. Ahora, la IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático que está adscrito a la ONU, en su informe más reciente ha sido muy contundente en las conclusiones que reafirman la urgencia de acelerar las acciones que ayuden a mitigar el calentamiento global, que a su vez es el que está generando el cambio climático. Ahora bien, esto desata una serie de riesgos reales para las organizaciones, como la escasez de materias primas, el deterioro de activos productivos, riesgos no asegurables, entre otros. Ahora, en el 2021, la mitad del top 10 de los riesgos globales con mayor impacto en los negocios, según el reporte anual emitido por el Foro Económico Mundial, son medioambientales. Esto no se tenía hace algunos años. Y están 4 de estos riesgos están en el top 10 de las probabilidades de ocurrencia según los CEOs alrededor del mundo. Y ahí tenemos pues clima extremo, no consigamos mitigar no consigamos mantener la temperatura por debajo de 2 grados centígrados, entre otros. Adicionalmente, hay otros sistemas de presión globales que impactan los negocios: la disparidad social, la disrupción tecnológica, las asimetrías demográficas, la polarización y la falta de confianza generalizada. Todos estos sistemas, unos en conjunto o con diferentes matices en diferentes partes del planeta,
pues generan presiones sobre los negocios, sobre todo para aquellas compañías que son transnacionales y que han crecido tanto. Ahora, una situación que ocurra en una parte del mundo, lo estamos viviendo con la crisis de los contenedores, pues afecta por otras partes del planeta, porque son problemas globales que requieren una atención global. Las asimetrías demográficas, por ejemplo, es un riesgo importante para economías como la de Japón, por ejemplo, que tiene una población mayor y que tiene una dicotomía entre la vieja guardia y la nueva guardia con la disrupción tecnológica y su proyecto de la sociedad 5.0, por ejemplo. En consecuencia, todos estos temas generan mucha presión. Adicionalmente, los inversores requieren un mayor nivel de transparencia y los gobiernos están aumentando la acción sobre los factores ESG. Los accionistas, activistas también exigen una acción corporativa sobre los factores no financieros. Es decir, hay accionistas que quieren generar un impacto y que mueven su capital para compañías que estén alineadas con los factores de ESG. Y los consumidores conscientes, más informados también, eligen actuar a través de sus billeteras, cada vez que eligen un producto sostenible por encima de otros que no lo son. Todo este entorno también se une el entorno regulatorio, que es cada vez más complejo y que va a seguir siéndolo, o va a seguir generándose más regulación y se está desarrollando rápidamente. Por tanto, ESG se ha convertido en casi una licencia para operar en algunos territorios. Es decir, para poder operar hay que demostrarle a la sociedad y a los consumidores y a los inversionistas y a todas las partes interesadas que la compañía es sostenible en el largo plazo. Finalmente, ha alcanzado un punto de inflexión en el que las organizaciones no pueden permitirse el lujo de permanecer inactivas. Ahora bien, entender los riesgos y los impactos y las oportunidades desde esta perspectiva de ESG. Las compañías tienen las implicaciones que tienen todos los elementos para su organización en dos sentidos, tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. Los impactos varían de un negocio a otro y de una industria a otra. Y es tanto una oportunidad como un riesgo. Ahora, por ejemplo, viendo la imagen que tenemos en pantalla, tomemos como ejemplo la industria de las bebidas, o podría ser un ejemplo de los alimentos. Analizar los impactos del cambio climático, ambientales y sociales, y todos los factores ESG que pueden tener impactos sobre la operación desde la fuente de sus materias primas, como el agua, el plástico, el aluminio, el vidrio, por ejemplo, en la industria de las bebidas, cómo fluyen dentro de la organización, cómo se gestiona, cómo gestiona estos recursos la operación y cómo se usan, consumen estos productos que impactan a los consumidores y las comunidades y el medio ambiente. Es parte de este análisis que hay que hacer de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Cómo está impactando todas las partes relacionadas. Por ejemplo, la escasez de agua dulce es uno de los efectos o de los factores más materiales que tiene la industria. Ahora bien, para continuar, ¿cuál es la agenda para los negocios en términos de ESG? Bien, la agenda de los negocios en esta materia debe considerar por lo menos estas tres dimensiones. Primero, la reinvención de la estrategia, que es revisar y retar la estrategia que tiene la compañía. No se trata de rehacer o replantear, se trata de revisar y retar la estrategia para incorporar estos elementos de los tres pilares de ESG y cuáles son las aspiraciones de la organización en el largo plazo de manera sostenible. Después viene la transformación del negocio, que esta es la dimensión que instala la estrategia en el ADN de la organización en el día a día, consiguiendo sistemas que permitan continuar realizando el propósito de la compañía de manera sostenida y en el largo plazo
favoreciendo o considerando a todas las partes interesadas. Y finalmente, la otra dimensión es reimaginar el reporte. Esto es porque, como decía, los consumidores, los accionistas, todas las partes interesadas están necesitando información de la compañía, qué es lo que se está haciendo alrededor de estos problemas sociales y medioambientales para generar valor. Y pues hay que elegir un conjunto de métricas que permitan cumplir con las aspiraciones de presentación de informes y su interconectividad con los riesgos materiales y los stakeholders claves. Este proceso es complejo y no estamos acostumbrados a ello. Por ejemplo, hay sistemas y reportes financieros y para eso tenemos controles y tenemos procesos de aseguramiento, pero no necesariamente los tenemos instalados para información no financiera para medir cuáles son los impactos que tenemos en áreas como las que implican estos tres pilares. Este proceso es complejo y se necesita mucho apoyo para conseguirlo. Pero recopilar, medir, controlar y asegurar sistemáticamente la información es parte de las dimensiones que se tienen que tener reimaginando la forma de reportar. Ahora bien, para cerrar esta participación inicial, les tengo una cita de Larry Fink, CEO de BlackRock, que es una de las empresas de manejo de activos más grandes del mundo. Controla o maneja aproximadamente 9 trillones de dólares en activos. Esta es su información al 2020. Y que dice, las perspectivas de crecimiento de cada empresa son inseparables de su capacidad para operar de manera sostenible y servir a su conjunto completo de partes interesadas. Esa es una cita que está incluida en las cartas que Larry Fink emite a sus accionistas y a sus partes relacionadas también. Así es que, Glenda, con eso termina mi participación y volvemos William, contigo. Antes de comenzar y presentarles a destacados expertos, yo te quiero preguntar, porque hay muchos que están con nosotros y desde ya pueden enviar sus preguntas. ¿Cuál ha sido el cambio en los últimos meses en cuanto a que las empresas adopten esa mentalidad, esa transformación? ¿Cuáles son, de acuerdo a tu experiencia, los desafíos más recientes para implementar esos sistemas? Sí, perfecto. Mira, uno de los principales desafíos es que hay falta de información quizás en general en nuestra región, porque uno se tiene ya un concepto de responsabilidad social corporativa que ya se venía aplicando y muchas compañías pues asocian inmediatamente ESG con ese factor. Sin embargo, el concepto es mucho más amplio que esto. Otra postura es que se asocia ESG únicamente con aspectos medioambientales o aspectos de cambio climático, que no es lo mismo. Sin embargo, de nuevo, ¿verdad? Estas tres dimensiones tienen que ver y son entre sí y se interconectan para generar valor sostenido. El concepto de valor sostenido también es un punto que ha generado mucho debate y ese es un tema que podría ser porque implica también, y como lo ha manifestado también el Foro Económico Mundial, replantearse o tener un mejor capitalismo, como se le ha denominado. Y esas quizás son algunas de los factores fundamentales que se tienen. Por otro lado, de los desafíos, como mencionabas, está que actualmente muchas organizaciones, que eso es muy positivo, pero a la vez agrega complejidad, han emitido guías para implementar acciones relacionadas con la sostenibilidad. Entonces tienes una gran gama y una variedad de organizaciones que están emitiéndolas. Entonces, las empresas y los CEO, los líderes se enfrentan a la situación de que cuál es la que tengo que implementar, cuál es la que es apropiada para mi negocio, cuál es la que esperan mis partes relacionadas. Y hay iniciativas locales y hay iniciativas globales. Entonces, eso le agrega mucha complejidad y es parte de los desafíos.
Gracias, William. Vamos inmediatamente a presentarles el resto de los expertos. Bienvenidos, Claudia Asensio. Ella es directora de sostenibilidad de RCE y Salud y Seguridad Ocupacional en Corporación Multi Inversiones CMI. La misión del trabajo de Claudia es desarrollar e implementar estrategias justamente de sostenibilidad y asegurar que las capacidades, los recursos y la cultura que contribuyen a la sostenibilidad existan dentro de las compañías. Claudia cuenta con una licenciatura en enfermería con concentraciones en nutrición, psicología en la Universidad de Pensilvania, formación de medicina integral de la Universidad de Arizona, una maestría en economía ambiental de la Universidad Francisco Marroquín y un doctorado en salud pública de la Universidad de Massachusetts. Bienvenida, Claudia. También nos acompaña Nelson Larrea, economista peruano con 19 años de experiencia en desarrollo económico sostenible, cadenas de valor y cooperación internacional. Desde julio de 2016 asume la responsabilidad de brindar acompañamiento a iniciativas de desarrollo productivo sostenible como ejecutivo del sector privado en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, con sede en el Hub de Panamá, que atiende las operaciones desde Perú hasta México. Bienvenido, Nelson. Y también nos acompaña Reyes Bravo. Él es socio líder de Consulting Services en PwC México. Tiene más de 16 años de experiencia en consultoría en los sectores de energía, infraestructura y sostenibilidad y ha desarrollado proyectos relacionados con la planificación energética nacional, las estrategias de mercado de crecimiento, el diseño de modelos de negocio y asesorado en transacciones. Tiene un MBA de ESADE Business School y un máster en gestión de riesgo de Francisco de Vitoria de Madrid. También es ingeniero industrial por la Universidad Anáhuac, México, donde ha sido profesor de planificación estratégica. Bienvenidos a todos, qué gusto tenerlos con nosotros. Recordarles a toda nuestra audiencia que pueden ya, por favor, aprovechen esta expertise y envíen sus preguntas y sus inquietudes. Eduardo, quisiera comenzar contigo y bueno, esto es una conversación que pueden retroalimentar constantemente y espontáneamente, pero ¿por qué ESG, la sostenibilidad es importante? ¿Por qué los líderes de los negocios deberían poner atención a esto? ¿Cuál es tu recomendación? Muchas gracias, Glenda. Gracias por la invitación para participar en este panel. Hay distintas formas de responder a la pregunta y creo que hay distintas capas o razones por las cuales ESG es importante, ¿no? Y al final creo que es un tema más complejo y más amplio, ¿no? Como decía William, que simplemente un tema de sustentabilidad y un tema de plantar árboles, poner un parque eólico, o sea, es algo mucho más profundo, ¿no? Entonces yo lo respondería, digamos, desde dos ámbitos, ¿no? Uno es desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Porque es un beneficio claro a la sociedad, y otro porque es un beneficio para las empresas, ¿no? Y si estamos hablando con empresarios, para ti como empresario, ¿no? Y una cosa no está desligada de la otra, ¿no? Muchas veces se creía en el pasado que este tipo de inversiones o este tipo de empuje hacia la sustentabilidad, hacia el ESG, pues era algo que era costoso, ¿no? Para la economía, que era costoso para las empresas. Entonces, por ende, era algo bueno, era un tema de suma cero, ¿no? Era algo bueno para la sociedad, pero en el fondo era algo, no, quizá no negativo para mí como empresa, pero que me costaba, ¿no? Y no había beneficio económico, ¿no? Y lo que hemos estado viendo en los últimos años es que es justo lo contrario. Las empresas que a día de hoy no están desarrollando una estrategia clara de sustentabilidad para fomentar temas sociales, temas medioambientales y de otra índole dentro del concepto ESG, comentó William, se están viendo perjudicados en comparación a aquellas que así lo hacen, ¿no? Y esto es fácil de ver, hay distintos estudios que ya se han presentado en el pasado sobre cómo crecen las empresas en la economía, en las empresas cotizadas, particularmente aquellas que están, digamos, en los índices de sustentabilidad versus aquellos que no están, y es claro, ¿no? el retorno que hay desde el punto de vista de cómo los accionistas y los mercados valoran más a estas empresas, ¿no? Entonces, si lo quieres ver ya desde un punto de vista
puramente interno de yo como empresa. ¿Por qué tengo que invertir? Porque hoy en día se ha visto que para que una empresa tenga, valga la redundancia, sustentabilidad a largo plazo, que su plan de negocio es sólido y sustentable a largo plazo, debe de incorporar dentro de sus conceptos el ESG. Y el segundo elemento es porque más allá de tu empresa, como sociedad lo necesitamos, ¿no? O sea, creo que todos tenemos una gran cantidad de ejemplos en los medios sobre el uso de los recursos, temas de plástico, agua, contaminación ambiental. Creo que ese elemento es claro y yo creo que nadie lo discute. Creo que lo que es, digamos, más novedoso y más, digamos, cercano a cada uno de nosotros es el beneficio que a mí como empresa me puede generar el desarrollar esto, ¿no? Excelente. Y Claudia, ¿cómo implementar todo esto? O sea, hay suficientes razones, como ustedes han estado mencionando, por las cuales las empresas deben poner atención a ese enfoque, pero realmente, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cómo iniciar una transformación hacia la sostenibilidad? ¿Cuáles son los desafíos más comunes? ¿Cuál es tu recomendación, Claudia? Tal vez arrancando, gracias Glenda por tenerme hoy el día de hoy en el panel. Arrancando por los desafíos, yo los resumiría en 4 principales. El primero es que la sostenibilidad compite con otras prioridades que ya están dentro de la empresa. En otras palabras, compite con el P&L, compite por la atención de los líderes y compite por la atención de quienes están en las operaciones gestionando el día a día. Entonces, si planteamos la sostenibilidad como un proyecto en las afueras del día a día de la empresa, vamos a continuar con esa competencia. El desafío aquí es integrar la sostenibilidad en el qué hacer y en el DNA de las organizaciones. ¿Cómo? El segundo desafío es el sistema organizativo. Claudia, ¿cómo? Porque quizá algunos no lo tienen tan interiorizado y tan claro. No sé si se han encontrado ustedes con eso. Perdona que te interrumpa, pero ¿cómo? Correcto. Y hacia eso voy, ¿no? El siguiente, diría yo, es el sistema organizacional que tiene la empresa, ¿verdad? Que en ocasiones no son propicios para manejar la tarea, digamos, de sostenibilidad. Y yo diría, tampoco cuentan con los conocimientos de qué significa sostenibilidad y cómo me impacta en la permanencia del negocio a largo plazo. Y eso tiene que ver con la cultura organizacional y depende de, uno, si está abierta o no al cambio, y 2, el tipo de liderazgo que tenga la organización. Hoy en día está muy de moda el concepto de liderazgo consciente. Si recordarán, John Mackey sacó su libro de Capitalismo Consciente hace ya varios años y en el último año sacó el que se llama Liderazgo Consciente y lo que trata esto es de propiciar liderazgos que son radicalmente responsables, que quieren verdaderamente integrar una cultura del somos y no del yo, que están preocupados por el entorno, por todos los públicos de interés y que van más allá de buscar ganancias en el corto plazo. Y en la medida que logremos transformar a más liderazgos conscientes, esos líderes van a lograr transformar las organizaciones, ¿verdad? Para que tengan ese mindset de largo plazo. ¿Y por qué es importante? Tal vez sumando a lo que ya mencionó Eduardo, es que las empresas son la herramienta más poderosa de progreso social que tenemos en el mundo. Las empresas generan intercambios voluntarios, las empresas generan prosperidad, las empresas nos mejoran la calidad de vida, pueden pues democratizar productos, digitalizar productos o servicios. Y sobre todo eso nos debemos apalancar para generar mejor calidad de vida para todos los seres humanos que habitamos esta tierra. Pero de vuelta, esto no es posible. Las empresas no encuentran ese propósito superior, esa visión integral o holística. Mi formación es en salud, entonces yo pienso en una salud integral y holística, en ese liderazgo consciente
y en una cultura que propicie el concepto de sostenibilidad. Gracias. Claudia. Quisiera preguntarle a Nelson sobre el papel que juega el sector financiero, que también es importantísimo en este movimiento por la sostenibilidad, no solo para influir y estimular a los negocios, pues que han realmente decidido comenzar esa transformación, pero al mismo tiempo supongo que implica, por supuesto, tomar riesgos. Contanos cuál es la perspectiva, Nelson, del sector financiero, cómo ven el futuro de los negocios. Muchas gracias, Linda. Bueno, efectivamente, como ya se ha venido mencionando en las intervenciones anteriores, en la presentación de William, excelente por cierto, pues indudablemente las empresas necesitan hacer esta transición, por ejemplo, de su matriz energética, digamos, y que no solamente significa un tema de responsabilidad social, sino en muchos casos también ahorros, ¿verdad? Hemos visto casos de empresas en Chile que han hecho su transición energética a energías más limpias con temas de paneles solares integrados a su matriz productiva, y eso le significa un ahorro importante al final en costos también, ¿no es cierto? En otros casos de gestión del agua hay industrias que solamente mejorando el uso del agua para limpieza de las instalaciones se ahorran el 40% de lo que se gastaban en agua, ¿no es cierto? Entonces existe, digamos, razones adicionales o que soportan el tema de la sostenibilidad, pero esto todo tiene que ver con eficiencia técnica. Y esto requiere mucho soporte tecnológico, mucho soporte de innovación. Y yo creo que el sector financiero tiene todavía, digamos, el sector financiero comercial tradicional tiene todavía unos retos para poder, digamos, acompañar esa transición y, digamos, ya yendo muy a lo operativo y estratégico, los bancos normalmente pues no tienen un pool de expertos para ponerse a evaluar cuán sostenible es un tema de cambio de matriz energética o de cuál tecnología realmente es pertinente y genera un cambio en lo que se está buscando. Entonces, nosotros, por ejemplo, como CAF estamos con un proyecto con el Green Climate Fund de 150 millones de dólares para 4 países de Latinoamérica, que lo que busca es, uno, trasladar recursos a las entidades financieras locales, pero también conocimiento, es decir, que ellos puedan evaluar este tipo de proyectos en sus sectores productivos, y normalmente lo que hemos visto es que el conocimiento reduce la aversión al riesgo, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, a ver, esta es una tecnología nueva, yo cómo voy a financiar algo que probablemente pues fracase o que no tenga los impactos que se estaban buscando, pero cuando los bancos tienen ya el conocimiento técnico para evaluar este tipo de operaciones, lógicamente están mucho más dispuestos y tienen un mayor apetito de riesgo por este tipo de operaciones, pero creo que estamos como al inicio de esa transición y tratando de alentarla, por supuesto. Gracias. Y quiero preguntarte, William, y también abrir un poco la conversación sobre este tema. ¿Qué opina el resto? Sobre los negocios, sí. Las diferencias, William, entre los negocios sustentables a los negocios tradicionales, si nos dices exactamente cuál es esa diferencia. Bien. Podría resumirlo quizás en algunos aspectos. El más fundamental, Glenda, es que el negocio tradicional se centra, digamos, en maximizar las ganancias, por supuesto, ¿verdad? El bottom line para los accionistas, siguiendo ese propósito de compañía. Los negocios sustentables pues se centran en generar valor para los accionistas, pero también para las otras partes interesadas. Y eso es ponerle atención a las personas, sus empleados, poner atención a las comunidades, el impacto que está teniendo en las comunidades donde están operando, el impacto que tienen los productos en la sociedad y en el planeta. Entonces, esa es quizás la principal diferencia fundamental. Ahora vienen otras y que Claudia lo mencionaba bien. Hay elementos que ella mencionó donde dice, bueno, es complejo incorporar esto en el ADN de la compañía, ¿verdad? En el corazón de la compañía para que esto se vuelva sistemático
Una de las diferencias es los negocios actuales se centran en el corto plazo, se hacen mediciones trimestrales y se reportan anualmente los resultados y en consecuencia también las recompensas o la compensación para los ejecutivos vienen anualizadas. Un negocio sustentable tiene una visión más de largo plazo y eso genera desafíos importantes para poder medir también el desempeño de los ejecutivos, para poder medir el éxito de la compañía. Otra quizás diferencia, y con esta ya cierro, es que estas mediciones no necesariamente vienen en función de la parte financiera, y esa es la parte nueva. Obviamente siempre se tiene que medir el impacto financiero, pero también cuando se miden oportunidades, por ejemplo, se tienen que medir bajo la perspectiva de los 3 pilares de ESG. Entonces puede haber una oportunidad que no necesariamente nos dé un retorno, un incremento del retorno, ¿verdad? Que sea el momento ajá, como dicen los americanos, pero que sí tenga un impacto importantísimo desde la perspectiva social o desde la perspectiva del manejo de los riesgos que están impactando a mis empleados, por ejemplo. Y ese es un cambio de paradigma muy, muy relevante. Claro, bueno, y ya nos están llegando las preguntas de ustedes. Les recuerdo que nuestra querida audiencia, que estamos muy contentos de tenerlos con nosotros en este conversatorio, pueden enviar ya sus preguntas en el chat. Y chicos, vean qué buena pregunta. ¿Cómo se puede, aquí la clave, ¿verdad? ¿Cómo se puede vender esta idea de ESG a la junta directiva o CEO? Aquí estamos viendo con esta pregunta un poco de la realidad de muchas organizaciones y de muchas empresas. Eduardo, ¿cuál es tu respuesta? Y quisiera también saber si hay alguna recomendación adicional del resto. Eduardo. Claro, sí, gracias, Glenda. Pues mira, yo partiría, el primer punto que vemos nosotros con los clientes es tener estas conversaciones iniciales donde les ayudamos a cambiar de paradigma, ¿no? Inicialmente, incluso no todas, evidentemente, pero muchas de las empresas que hacen temas de sustentabilidad a veces dicen, pues ya tengo a mi persona responsable, ¿no? Ya sé mi reporte anual de sustentabilidad y ya con eso es, digamos, lo que se tiene que hacer. Y es cierto que quizá en el pasado era lo que se esperaba en las compañías, ¿no? Entonces, para venderlo, digamos, o convencer al C-suite, al CEO, de que esto es parte importante de la agenda, lo que primero se tiene que hacer es ayudarles a tener esa reflexión de el impacto que esto tiene en el negocio, ¿no? Porque eso es lo más próximo que tienen ellos, ¿no? Una empresa de bebidas, ¿no? El otro día platicando con un CEO de una de estas empresas, el agua, pues es parte fundamental. Si en la agenda del CEO no está cómo hago una gestión correcta del agua y que es parte del ESG, pues esa empresa probablemente, ya no te digo 30 años, creo que dentro de 10 años probablemente no vaya a estar, no vaya a tener problemas, ¿no? Temas sociales, ¿no? Empresas con digamos, una huella importante desde el punto de vista del número de empleados o de ubicaciones o de empresas, digamos, en sectores que son intensivos en energía o en recursos. Es lo mismo, si tú no haces una gestión correcta social, o sea, creo que es ese mensaje de esto va más allá de un eslogan y va más allá de ayudar a la sociedad. Esto es un tema importante para ti como empresa, ¿no? Entonces, y en eso, ya con esto cierro, es muy importante que las empresas o los CEOs y los CFOs, o sea, esto tiene que ser una responsabilidad última del CFO, no tiene que ser una responsabilidad última ¿sabes? De dejarlo a un nivel medio, ¿no? O sea, esto tiene que escalar hasta arriba porque igual que un CFO a la hora de tomar una decisión de inversión ve el retorno financiero, tiene que ver forzosamente o debería de ver forzosamente el retorno social o el impacto social. Porque otra vez, si no tienes en cuenta esto, dentro de un par de años puedes tener problemas. Y creo que hay muchos casos, ¿no? en el mundo donde otra vez temas en el sector agroalimenticio creo que son los más sencillos, en el tema del agua, donde esto es patente. Entonces, para convencer a los CEOs, CFOs, lo primero que se tiene que hacer es tener una reflexión con ellos del impacto que este tema
tiene en el estado de resultados del cual ellos son responsables. Claro, tiene que ver mucho con la rentabilidad. Claudia, ¿tú quieres agregar algo más a esta pregunta de cómo se puede vender esta idea de ESG a la junta directiva CEO? Gracias, Glenda. Yo coincido plenamente con Eduardo que tienes que hablar el mismo lenguaje numérico que hablan muchos de los financieros que están en posiciones de liderazgo de la compañía. Pero quisiera ir un poquito más allá y pensar en el modelo de influencia que se debe de tener adentro de las empresas, ¿verdad? Porque no solo está la habilidad que podamos tener, ¿verdad? Sino que también está la motivación. En la motivación está lo que hablaba Eduardo de esto de los números, pero también tiene que estar la habilidad, y ahí es a nivel personal hacer lo indeseable deseable, ¿verdad? Y de cierta manera también entra una presión social externa para hacer mover a las empresas, porque si nadie me lo está pidiendo, entonces ¿por qué lo voy a hacer? Piensan muchos. Eso es tal vez dos ideas, la motivación y la habilidad a nivel de junta directiva y de CEOs, y esto a nivel personal y también a nivel social. Gracias, Glenda. Pero una pregunta para todos, quisiera saber, algo muy importante que tú decías, la motivación están versus rentabilidad. Bueno, lo tengo que hacer porque si no me voy a ver mal, mi empresa se va a ver mal, mi organización, si no estoy dando esa proyección sostenible. ¿Cómo hacer para que no sea meramente un aspecto de cumplimiento? Tú hablas de la motivación. ¿Cuáles son esos aspectos o esas herramientas para poder motivar desde los líderes de una empresa hasta todos los responsables y los mismos colaboradores? Ese es un proceso que lleva su tiempo. ¿Cuáles son las herramientas? Me imagino que tienen mucho que ver, obviamente, con la comunicación. Sí. Ahí es donde está, creo yo, Glenda, el elemento personal, ¿verdad? Que esto más allá, y es regresar a ver más allá de las ganancias, el rédito, ¿verdad?, económico, es ese imperativo moral, es ese principio de responsabilidad que deben de tener las empresas, no solo ante sus accionistas, sino que también hacia la sociedad en general. Y cualquier directivo o dueño de empresa que quiere estar en el largo plazo va a entender eso a nivel, es un como gut feeling, ¿verdad?, que se debe de tener. Y lograr eso es un reto a nivel individual. Sí. Mira, yo pienso, y Nelson mencionó algo bien importante desde su perspectiva del lado financiero, y es que el proceso de educación es fundamental. Entender que sostenibilidad es un concepto más amplio de los conceptos tradicionales de responsabilidad social, o incluso de ser un proyecto mascota de algún CEO que sea, como dice Claudia, que ya esté consciente del tema y lleve ese proyecto. Posiblemente esté 5 años en la compañía, y si no se instala, como mencionaba Claudia, como un sistema o en el propósito de la entidad, pues va a desaparecer cuando cambie de gobierno la compañía. Entonces, el tema de la educación alrededor de esto creo que es fundamental, y como bien lo decías, Glenda, el tema de comunicación hacia lo interno y hacia lo externo es súper relevante. Es súper relevante porque también tiene que ver con un tema de cambio cultural y de la gestión del cambio. Entonces esto hay que tomarlo, o sea, es muy complejo, o sea, tiene muchas aristas, y hay que tener cuidado de no caer en lo que ahora hay un término que ha salido, que es nuevo en este sentido, y que es el greenwashing. O sea, que es publicitarse o publicarse de manera sin contenido, ¿verdad? Y falsamente, de que estás haciendo cosas y que estás implementando estos elementos de sostenibilidad, cuando en realidad no se está haciendo nada diferente. Y ese es un tema que puede deteriorar enormemente la reputación de la compañía y la credibilidad, y generar lo que ahora también se conoce como cinismo organizacional en los empleados, ¿verdad? Entonces, ese punto quería también comentarlo.
Gracias. Y también sería bueno que nos dieran ustedes ejemplos, referencias, un poquito para dar esos testimonios donde se haya realizado una transformación hacia la sostenibilidad y cuánto tiempo también podría tomar un proceso como este. Eduardo, si tú nos comentas y si tienes ejemplos, Eduardo. Sí, la verdad es bueno. A ver, la verdad es que esto se está moviendo muy rápido, ¿no? Yo quizás hace unos 5 o 6 años te diría, no, esto toma tiempo, esto es un medio plazo, ¿no? La verdad es que la pandemia, como muchas otras cosas, cambió y ¿sabes? Hizo muchos shake-up, ¿no? De muchas cosas. Y lo que estamos viendo es un proceso muy acelerado de empresas que ya estaban, ¿no? En ese ámbito y lo están fortaleciendo, pero sobre todo empresas que no estaban y se están dando cuenta de la importancia que tienen para sus accionistas, para la ciudad, como decía Claudia, para el sector financiero, como comentaba Nelson. Yo te diría que para llevar a una organización a generar esa conciencia, porque, a ver, muchas veces pasa, y lo vemos, que aunque a lo mejor la organización como tal no tenga esa conciencia desde el punto de vista oficial, muchos de los empleados y de las personas y colaboradores que trabajan en ellas ya lo están. O sea, si tan solo tomas una empresa donde, por decir un número, 30% de la gente en la que trabaja y tiene menos de 30 años, todas esas personas lo tienen clarísimo, ¿no? O la vasta mayoría de esas personas lo tienen clarísimo, ¿no? Entonces, y por eso digo que el proceso de llevar a estas organizaciones a eso tiene mucho menos rechazo que muchas otras cosas, por lo cual, dado que hay muy poco rechazo y hay mucha parte del staff, de la plantilla, de los colaboradores, en función de la estructura de cada organización, el proceso es muy rápido. Tiempo, híjole, yo te diría que para estar super on board, desde que inicias hasta que estás, evidentemente puede variar mucho, ¿no? Pero yo te diría que entre 6 y 18 meses en función de la organización, ¿no? Gracias. Y vamos a seguir con las preguntas que nos están llegando. Muchas gracias por enviarnos sus preguntas en el chat. Dice, ¿qué área de la organización debería velar por cumplir con los principios del ESG? ¿Qué área de la organización debería velar por cumplir con los principios de ESG? William. Esa es una excelente pregunta, porque vamos a ver, al ser, de hecho es un desafío que enfrentan las compañías porque no saben a quién le corresponde. Uh-huh. De hecho, Claudia tiene un desafío importantísimo en su rol como líder de sostenibilidad y seguramente tiene que tener una habilidad de ser resiliente muy fuerte. Vamos a ver, no hay un área, y Claudia lo mencionaba, en las organizaciones depende mucho de la organización y de la estructura organizativa que tenga la compañía. Para esto, lo más recomendable es generar ese nivel ejecutivo que sea de apoyo. Hay figuras como que el CEO asume el rol, ¿verdad? Y empieza a formar y tiene más un conjunto de practicantes de la sostenibilidad, un equipo de trabajo más a nivel gerencial, pero en realidad, como dijo Eduardo, se requiere que esto escale y lo mejor es acompañar al CEO con un ejecutivo que tenga pues el conocimiento y que tenga también, se convierta en ese aliado para conducir la estrategia e incorporar los elementos de ESG dentro de la estrategia y el propósito de la compañía. Y por supuesto, esto genera también posiblemente la creación de diferentes workstreams o grupos de trabajo o un comité de sostenibilidad que incorpore las diferentes partes interesadas dentro de la organización de la compañía. Pero, digamos, como dicen, una sola medida no le queda a todos, tiene que ser un traje a la medida y para eso hay que analizarlo. No sé si alguien más, Eduardo o Claudia, quisieran comentar. Si me permiten ahí, quizás quisiera poner como ejemplo nuestro propio banco. Recientemente nuestro flamante presidente pues ha declarado que quiere que el banco sea el Banco Verde de América Latina, ¿verdad? Pero lógicamente ese es el nivel de declaración, el enunciado, el reto, la visión.
Pero ¿qué significa en términos operativos y en términos, pues ya aterrizando la estrategia? Nosotros tenemos actualmente como el 25 a 26% de nuestras operaciones bajo líneas verdes, se puede decir. Pero entonces el presidente dice, bueno, pues queremos que al 2026 como mínimo esto sea el 40%. Pero esto implica muchísimo conocimiento, como el que ya mencionábamos, todo este conocimiento técnico de cómo acompañar esos modelos de negocios, cómo alentar al sector financiero a que acompañe también esa transición y además pues acompañar a los gobiernos a que también prioricen, ¿no es cierto?, este tipo de inversiones y las comiencen a solicitar para proyectos grandes de infraestructura con componentes verdes, ¿verdad? Entonces, cómo la cartera la vas transformando y esto requiere un cambio organizacional seguramente importante. Yo estoy en la vicepresidencia de sector privado, también tenemos una vicepresidencia de desarrollo social que tiene a todos los colegas del área de ambiente y cambio climático, por supuesto, y entonces tenemos que ver cómo unimos todo ese conocimiento, cómo lo trasladamos a los clientes y cómo lo convertimos en productos atractivos para los países y para el sector privado para que exista este apetito por este tipo de líneas, ¿no? Entonces eso significa nuevamente, además, cambiar de alguna forma el apetito de riesgo propio nuestra aversión al riesgo a muchas de estas nuevas oportunidades que aparecen y estamos en ese proceso que seguramente nos va a tomar mínimo un par de años, ¿no? Gradualmente para ir acompañando a Latinoamérica en esta transición. Gracias. Y nos preguntan cómo integrar a los stakeholders en un modelo de negocio sustentable. Indique casos de éxito replicables. Claudia, ¿quisieras responder tú? Sí, yo creo que aquí lo principal es hacer un ejercicio muy profundo y detallado de stakeholder mapping, ¿verdad? Y no es solo decir, aquí tengo mis inversionistas, aquí tengo mi gobierno, aquí tengo la sociedad civil, sino que es decir, hacer el doble clic, identificar quién de sociedad civil me impacta, cómo me impacta, ¿verdad? Tiene una influencia ese stakeholder en el éxito del negocio, qué capacidad tiene de influir, ¿verdad? Y esto es una combinación entre ciencia y arte. Yo recomiendo llevar esto a un Excel, ¿verdad? E ir definiendo y profundizando y luego ir haciendo los ajustes ya, la parte artística, digamos, en las matrices de stakeholder mapping. Pero creo que no se debe de quedar ahí. Después de hacer el stakeholder mapping, se debe hacer el stakeholder engagement, ¿verdad? Que es igual o más importante. Y ese relacionamiento desde un nivel operativo, aquí en Guatemala, pues se llaman COCODES, que son los liderazgos comunitarios, hasta los gobiernos centrales, miembros de sociedad civil, iglesia. O sea, se debe de profundizar y con base a ese ejercicio de relacionamiento uno va recogiendo más información y entendiendo cómo es que uno impacta, cuáles son las externalidades que la empresa genera hacia esos grupos de interés y cómo ellos pueden impactar también a la empresa. Y uno se sorprendería del riesgo que puede haber de ambas vías, ¿verdad? Uno es identificar esas externalidades y cómo mitigarlas, así como cómo atender los riesgos que puedan suscitar de distintos stakeholders externos que pueden existir. Ahora, Claudia, en tu experiencia, en tu vasta experiencia, ¿nos puedes compartir lo que, digamos, algún ejemplo que tú digas, lo logramos o lo lograron, que te llenara de satisfacción, que vieras esa transformación, que nos cuentes, que nos puedas contar y compartir? Voy a compartir dos muy breves. La primera fue hace ya varios años en la empresa que trabajé antes, Pantaleón. Hicimos un mapeo de stakeholders con la gente que estaba operando en el área agrícola. O sea, no fue el equipo de sostenibilidad quien hizo el stakeholder mapping, sino que jalamos a la gente, a los operarios que estaban en las fincas y tal, para que ellos nos contaran quiénes eran sus públicos y cómo es que estaban impactando en el día a día a esos públicos. Entonces sirvió de dos formas. Uno,
identificar quién era el stakeholder, pero sobre todo generó mucha conciencia en esos equipos agrícolas operativos de cómo es que ellos estaban impactando a nivel comunitario a los distintos públicos que rodean la empresa. Es un ejemplo muy concreto de stakeholder mapping, digamos, de cómo se hizo. Y el segundo es más de relacionamiento. Yo diría lograr identificar, y es que no quiero sonar mal, pero no voy a ser políticamente correcta. ¿Quién era el enemigo común, digamos, de un tema en particular? Y lograr identificar a quiénes influía esa persona y de quiénes se dejaba influir. Y entonces poder ir a hacer relacionamiento con todas esas partes para entender dónde estaba el problema y lograr procesos de diálogo para demostrar que nosotros no estábamos en mal, ellos no estaban en mal y que se podía encontrar soluciones conjuntas. Y esto tal vez respaldado mucho por un trabajo académico en alianza con universidades reconocidas internacionalmente. 2 ejemplos muy, muy puntuales. Gracias. Y seguimos con las preguntas. Nos mandan esta pregunta. Dicen, es bueno conversar sobre ESG. Sin embargo, me gustaría escuchar ejemplos de éxito de cómo llevar acciones concretas a la práctica. Ejemplos concretos de cómo llevar acciones concretas a la práctica. ¿Quién tiene esos ejemplos que nos pueda compartir? ¿Alguno de ustedes? Sí, yo puedo compartir algunos de Dale. distinta índole. A ver, por ejemplo, en el sector energía, ¿no? El uso de las energías renovables. Me voy a ir de lo más sencillo, evidentemente no es sencillo, es muy complejo y hay temas de inversión, pero digamos, de los conceptos quizá más trillados a los conceptos más novedosos, ¿no? El tema de energía renovable, ¿no? Empresas que son altamente consumidores de energía intensivos, y todas realmente, pero particularmente aquellas que del volumen de sus costos, por ejemplo, la energía representa más o que sean intensivas en energía, el uso de las energías renovables para mitigar temas sustentables. Ese es uno. Otro, el sector probablemente de alimentos y de retail, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la gestión de tus proveedores para asegurar que los paquetes, la paquetería que se utiliza en tus productos tengan un origen sustentable, ¿no? Es decir, ¿qué se hace con el plástico? Si se está reciclando, el cartón que se está utilizando, de dónde viene. El otro día platicaba con un cliente desde el punto de vista del acero, ¿no? En Europa hay mucho énfasis en que el acero sea acero verde, no solamente a través de la energía renovable, sino a través de otros mecanismos como el hidrógeno verde, que es un poco más avanzado y es algo novedoso. Es otro ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista social, es qué se está haciendo con la interacción, o sea, y esto es un tema, digamos, más particular de cada empresa, ¿no? Pero temas muy particulares es una compañía automotriz que tiene una fábrica en X ciudad, cuál es primero, si se ha hecho una evaluación de cuál es el impacto, y parto en el sentido general, puede ser positivo o negativo, ¿no? Que se está teniendo en la comunidad desde cómo se están utilizando los recursos en esa comunidad, a lo mejor y la fábrica en ese sitio tiene un peso relativo mucho más grande al resto de la comunidad, cómo se están utilizando esos recursos, si se está gestionando con la comunidad el manejo de esos recursos, qué acciones esa empresa en particular está llevando a cabo para restituir o para reinvertir en esa comunidad de aquella que se está tomando. Ese sería alguno de los casos, ¿no? Nos preguntan, ¿en algún lugar que han implementado ESG lo han incorporado los CAPIs para evaluación de cumplimiento? Y si es así, ¿cómo lo han hecho? William. Sí, ese es un tema bien relevante. Todavía se requiere cierto nivel de análisis y de quizás de concientización en este sentido. Es que los KPIs usualmente vienen dados por cumplimientos financieros y de corto plazo.
para cómo incorporarlos. Primero, la compañía, como mencionábamos o vimos en las 3 dimensiones que se tienen que tener en la agenda, hay que tener cuál es la ambición del negocio en términos de sostenibilidad y definir las métricas. Para eso también hay que elegir el conjunto de métricas que son apropiadas. Como decía, hay muchas actualmente iniciativas, todas son voluntarias todavía. Una vez que se eligen, pues las métricas están instaladas y hay que comenzar a medirlas. Para eso se requiere el sistema que mencioné de control, medición y de aseguramiento de la información. Y estos objetivos usualmente son de largo plazo. La sostenibilidad es un tema a largo plazo que se tiene que tener metas, por decirlo así, metas volantes para poder medirlas. Y todo este tema de métricas y de aseguramiento de la información de estas métricas tiene que estar alineada con los KPIs de los ejecutivos y permear de ahí abajo en la organización. Hay algunas incorporado algunas de estas métricas en sus ejecutivos, sin embargo, todavía no alcanzan el concepto ampliado de ESG y resulta desafiante incorporarlas. Hace algunos días, en la semana anterior participé en una charla con la entrega de los resultados de una encuesta salarial que hacemos en la región. Este fue el resultado de la encuesta y uno de los panelistas, que es uno de los colegas acá del área de compensación, decía, bueno, hace un año en una compañía que no puedo mencionar el nombre, teníamos la situación de que el resultado incorporados KPIs de sostenibilidad, pero el resultado financiero no alcanzó el presupuesto. Sin embargo, alcanzaron las metas de las métricas de sostenibilidad y la junta directiva se vio en la disyuntiva de decir, bueno, ¿pagamos o no pagamos el bono? Porque la parte de financiera no se había alcanzado como se quería, pero la parte social y la parte de sostenibilidad había excedido la expectativa. Entonces, en ese momento, si no pagas, estás diciendo, bueno, esto no importa, ¿no? Entonces, es un tema de coherencia también. Pero eso es lo que podría comentarte relacionado con temas de KPI. Gracias, Sí, Alan. Sí, si me permite ahí, evidentemente este tema de qué cosa medir y hacia qué, digamos, dimensión del modelo de producción y de negocios, digamos, uno pone la mira para observar los cambios, creo que depende mucho del tipo de industria también, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy en una industria que tradicionalmente genera muchos residuos, y eso evidentemente está mal visto, y eso evidentemente tiene unas penalidades, y eso es algo insostenible, probablemente pues yo me puedo enfocar en un modelo de economía circular y decir, bueno, a ver, ¿cuánto vamos a reducir partiendo de una línea de base nuestra, pues toda esta emisión de todos estos desechos, etcétera? Y esos pueden ser mis indicadores, ¿no? Si yo estoy en una industria como la de alimentos y bebidas, que es muy intensiva en uso del agua, sobre todo si pues proviene de servicios ambientales de una cuenca, digamos, con cierta fragilidad ambiental, será importante que yo parta pues de un estudio de la huella hídrica para decir, bueno, a ver, nosotros estábamos en este modelo y ahora hemos hecho una transición y podemos reportar, ¿no es cierto?, que dentro de 5 años vamos en este camino, igual con los temas de emisiones de carbono, igual con los temas de consumo de energía. Pero un punto bien importante que menciona William es el tema de la rentabilidad de las soluciones. Si yo pues voy a implementar una tecnología que probablemente es demasiado cara para resolver el problema, entonces probablemente todavía nos falta una brecha de innovación y de acompañamiento tecnológico para encontrar una, ¿no?, que probablemente sea gradual, que sea mucho más a escala, etcétera, que nos ayude a resolver el tema, lógicamente ambiental, pero también, pues si terminamos quebrando, también se nos complica al final toda la operación, ¿no? Así que, pues, encontrar ese balance. Nelson, nos preguntan que por favor proveer ejemplos de aplicación de buenas prácticas ESG en lo que es banca, sector financiero. No sé si de una vez tú respondes a eso. Sí, bueno, los bancos tienen también
unas guías. CAF acompañó la formulación de unas guías hace algunos años relacionadas a la operación propia digamos, de todas las instalaciones de los bancos, que de alguna forma permiten pues encontrar esas formas de generar ahorros en temas de energía, de operación, de papelería, etcétera, digamos, dentro de su propia estructura operativa, pero también indudablemente la mejor forma que tiene el sector financiero de acompañar esto es montar toda esta, si se quiere, infraestructura interna de conocimiento y de generación de productos innovadores que puedan acompañar al sector privado para que haga esta transición, ¿no? Claudia, ¿tú querías agregar algo? Gracias, Glenda. Yo solo complementando lo que han dicho, un ejercicio práctico para integrar elementos de ESG, los KPIs, es identificar cuáles son los temas materiales en términos sociales y ambientales a lo largo de toda la cadena de valor. Es decir, en dónde me impacta agua, si me impacta al proveedor, si me impacta en mi operación, si me impacta hacia abajo, e ir identificando entonces con base a esos temas materiales cuál es el indicador adecuado. Porque puede ser que yo tenga una operación que no utiliza agua, entonces ¿para qué voy a yo contemplar un tema material de agua? Y ya luego que se tiene esa matriz identificada y cuáles son los temas importantes y cuáles KPI se debieran de medir, ejemplo, metros cúbicos por tonelada de lo que sea procesada o producida, generar un scorecard y darle una valorización. Y luego llegar con el equipo de liderazgo, digamos CEO y área de recursos humanos, a incorporar el resultado de ese scorecard a los objetivos de desempeño de la organización, desde el más alto nivel hasta el más bajo nivel, para que exista una alineación. Lo acabo de resumir en 30 segundos, no es tarea fácil, pero es un approach práctico que se puede asegurar para asegurar que estemos cumpliendo o identificando todos los temas. Y con esta idea termino. Ya existen muchos KPIs allá afuera de donde uno puede agarrar, ¿verdad? Están todos los de GRI, están los de SASB, están ahí, hay un sinfín. Entonces no tenemos que inventarnos KPIs, simplemente es identificar cuál aplica y cuál no aplica, porque esto no es un one size fits all, ¿verdad? Es muy particular de cada empresa y cada industria. Cada uno. Dice otra pregunta, ¿creen que los acuerdos de la COP26 serán realmente implementados o se convertirá en palabras solamente? Una pregunta que va para todos los ámbitos, pero bueno, si quisieran responder. Eduardo, ¿qué piensas? Yo diría que yo espero que sí se implementen. Ciertamente hay unos más complejos que otros, ¿no? Creo que si bien hay algunos elementos quizá que pudieran haber sido más ambiciosos, creo que otros son más aterrizables en el corto plazo, entonces eso me genera mucha esperanza, ¿no? Y ciertamente, como decía al principio, no solo, y esto es el tema de empresas, pero se lleva al tema social, nacional, hay mucho ímpetu y cada vez más en este caso los votantes, ¿no? Y los ciudadanos piden más esto, y esa es la parte que me hace ser positivo, ¿no? Pero creo que hay todavía muchas más cosas que se tienen que hacer adicional a lo acordado, ¿no? Con lo cual, soy positivo, pero creo que no solamente esos compromisos son los que hay que hacer, sino esperamos estar viendo nuevos sucesos en los próximos meses, ¿no? En los próximos años. Ok, esta pregunta, y muchas gracias a todos los que han estado participando, han estado buenísimas las inquietudes. Yo creo que esta pregunta nos da pie para ir cerrando y conocer sus recomendaciones, sus reflexiones finales. Dice, bueno, al fin y al cabo dice, ¿cómo diseñar e implementar una cultura? Ustedes lo han mencionado algunos aspectos, una cultura y un clima organizacional que facilite y contribuya con el alcance de indicadores de ESGs. Nelson, ¿quieres comenzar? Muchas gracias, Glenda. Bueno, sí, en este caso, nuevamente volviendo al ejemplo nuestro, a partir de la visión, ¿no es cierto?, de la alta gerencia,
que además es respaldada por los 19 países miembros. Entonces uno comienza un poco en la línea de lo que ya mencionaba Claudia, pues bajando en todos los niveles de la organización, ¿no? Entonces, en cada vicepresidencia, lógicamente habrá alguna forma distinta de asumir cómo se encara. Por ejemplo, en algunas se ven mucho más proyectos de infraestructura, entonces cómo se incorporan en modelos de APPs, por ejemplo, estos elementos. Va a ser muy diferente que en proyectos que son netamente ambientales, o en proyectos agrícolas, o en proyectos, digamos, de construcción de escuelas, o de fortalecimiento institucional de gobiernos, o de corporaciones, o de gremios. Entonces, hay muchas entidades que son muy complejas en sus propias líneas de acción, y entonces toca pues mirar en cada una realmente cómo se aterriza la estrategia, ¿no? Entonces creo que ese es un reto importante, pero digamos, por lo menos nosotros estamos en esa transición, y lógicamente se requiere mucho apoyo a veces también externo para pues mirar desde fuera realmente cómo se tiene la estrategia y la operación actual, y cómo se puede implementar, digamos, paso a paso este objetivo. Desde el punto de vista financiero también, que eso es un aspecto que tú mencionabas anteriormente, y ese es uno de los, quizá de los desafíos, ¿no? Para las organizaciones y empresas, entender la rentabilidad. Indudablemente, y el poder acceder pues a líneas que estén adaptadas y que sean pues pertinentes para este tipo de cambios, ¿no? Claudia, tu reflexión final. Yo tal vez agregaría que cualquier cambio de cultura, y para que el cambio sea sostenible, tiene que ser basado en valores. Y por valores, pues sí podemos hablar de integridad, de respeto, de responsabilidad, pero también en cómo es ese actuar, ¿verdad? A nivel colectivo de la organización, y generar las discusiones internas para que las personas puedan estar, digamos, los liderazgos, pero también la gente que está a nivel operativo, que su propósito de vida se amarre con el propósito más superior que tiene la organización, y que se compartan los valores que tienen ambos, ¿no? El de la organización con las personas que trabajan para ella, para generar esos cambios y que logremos impulsar sostenibilidad en las organizaciones. Nada más. Gracias. Una pequeña preguntita, para generar estas conversaciones, ¿qué aconsejas? Perdón, para generar esas conversaciones. Ajá. ¿Qué sugerimos? ¿Qué sugieres? Yo creo que hay que lanzar las preguntas difíciles. Yo creo que hay que tener ese coraje moral de lanzar las preguntas difíciles, de plantear cuestionamientos donde existan prácticas que tal vez no son propicias a conceptos de sostenibilidad, y a generar los foros internos en donde se puedan resolver esas cuestiones. Gracias. William, tu reflexión final. Sí, gracias. Mira, Claudia ha mencionado algo bien importante, y es el tema de los valores. Yo para implantar esto comenzaría por ahí también, y trabajando con el grupo directivo, cuestionando, retando cuál es el propósito de la compañía en términos sociales y de su actividad emprendedora. Ya teniendo eso, pues habría que establecer cómo bajamos este mensaje, cómo hacemos que toda la organización se entere de que ese es el propósito, de que estamos comprometidos, y lograr coherencia entre lo que se está diciendo y lo que se está haciendo. Por supuesto, es un proceso de control y manejo del cambio, que para eso hay metodologías, pero lo que pienso que es más importante es trabajar con las partes interesadas, incorporarlas en generar soluciones, manteniendo dentro de esta sombría del propósito y el conjunto de valores que la compañía redefina bajo esta perspectiva de sostenibilidad. Gracias. Eduardo. Sí, pues quizá un poquito concluir con lo mismo que terminé, ¿no? Que las organizaciones y las empresas tienen que entender que este tema de ESG no es solamente un tema, digamos, de la amplia sociedad, sino que hay beneficios y no es un costo el llevarlo a cabo,
no es un costo para las empresas, sino que es un beneficio y el costo será en el medio plazo si las empresas no lo llevan a cabo, ¿no? Excelente. Bueno, muy buenas sus conclusiones, pero más que todo queremos agradecer en especial a todos los que han enviado sus inquietudes. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, se nos quedaron algunas preguntitas, pero muy agradecidos por su participación. Por supuesto, agradecemos a William, a Nelson, a Eduardo y a Claudia por compartir su enorme experiencia, sus consejos, también su misión y su proyección. Muchas gracias a cada uno de ustedes y antes de despedirnos queremos invitarlos a que se mantengan sintonizados porque esto sigue, estamos en el PwC Inter-Americas Business Week y mañana no se pueden perder, es uno de mis temas preferidos, el futuro inmediato del trabajo. Y es que todos hemos estado viviendo los cambios, los avances tecnológicos, cambios sociales. El mundo del trabajo es totalmente diferente. Así que vamos a estar hablando sobre cómo la pandemia ha acelerado la transformación, esos cambios, las expectativas de los colaboradores con respecto a sus trabajos, los trabajos remotos, lo que eso ha significado en el cambio en el proceso de contratación. Así que los esperamos mañana y muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Soy Glenda Umaña desde Atlanta, periodista internacional. Que tengan todos muy buenos días.